¿Cómo estás, Lucila? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué significó para vos la semiología del mensaje, o sea, el análisis del mensaje de esa foto? Porque más allá de los discursos, la foto es contundente. Ahora, ¿para quién va dirigida? Bueno, me parece que fundamentalmente hay como dos receptores para ese mensaje. Por un lado, la sociedad, que pueda ver que quienes integran el Frente de Todos, que construimos esta alianza tan fuerte y tan importante en el sentido de sus objetivos, de reconstruir algunas cuestiones que vienen a los tumbos en Argentina desde ya hace tiempo. Es una alianza que sigue firme y que sigue sosteniendo estos objetivos de trabajar fundamentalmente para reducir las brechas de desigualdad y en este caso, en este contexto de pandemia, para cuidar a la ciudadanía con centralidad, digamos, en cuidar la vida y la salud de todos los argentinos. Y después, por supuesto, que también, digamos, para la oposición, diría yo, más que para la Corte, ¿no? Porque me parece que en todo caso hay un armado, digamos, un posicionamiento político de la oposición que incluso llega al límite de hacer uso de determinadas herramientas, de determinados elementos discursivos peligrosos en un contexto como el que estamos, con el objetivo de debilitar al gobierno. Y creo que el error de la Corte Suprema es el de jugar a ese juego de la política, ¿no? El de meterse como un jugador político más con este fallo que sobre todo es polémico, pero que más que nada de alguna manera le discute al gobierno nacional sus propias atribuciones respecto de cómo gobernar y gestionar las políticas sanitarias en el contexto de pandemia. Me parece que ahí tiene que haber un límite, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que estamos, la pandemia más fuerte que ha atravesado la humanidad, quizás a lo largo de toda su historia, no es un dato menor como para poder contextualizar las distintas acciones que se toman en este momento. A mí me parece, lo he dicho muchas veces, que el presidente Alberto Fernández en un momento lo dejaron muy solo y fue únicamente él el interlocutor en varias peleas. La corporación judicial, la oposición, e inclusive, qué sé yo, digamos, en algún momento también hubo reclamos de por qué no cumplían los compromisos de que lleguen las vacunas, o sea, y salía él a exponerse constantemente. ¿Esa foto, digamos, quiere cambiar un poco la estrategia comunicacional? Mira, me parece que Alberto es un presidente que sí tiene la impronta, digamos, de asumir la comunicación de las acciones de gobierno mucho en primera persona y poniendo el cuerpo y haciendo lo que quizás muchas veces se le criticó a otros presidentes que no hacían, de tener un diálogo constante con el periodismo, con la sociedad en la medida de lo posible. Y bueno, y que esto tiene sus beneficios y a veces también sus costos, ¿no? Al asumir cuando algunas cuestiones quizás no salen exactamente como se pretendía o que tienen demoras, como por ejemplo es la cuestión de la vacunación, que por supuesto no es un problema de Argentina, sino que es un problema del mundo. Pero me parece que esta foto, lo que sucedió ayer, tiene que ver sí con poder acompañar a Alberto y consolidar esta idea y este mensaje de que el Frente de Todos es un proyecto político, que no fue solamente una alianza electoral para ganar en 2019, sino que es un proyecto político para reconstruir y seguir transformando la Argentina en el sentido de ganar justicia, de ganar igualdad, de ganar dignidad de vida para todos los ciudadanos. Creo que el mensaje fundamental es ese, ¿no? Sobre todo en un contexto de tanta polarización de mensajes y de tanta irresponsabilidad discursiva como el que estamos atravesando hoy. ¿Cómo ves en esta pandemia, en el clima, digamos, en el contexto de pandemia, el escenario electoral, con un justicialismo en la provincia de Santa Fe que está unido o puede ir a una interna? A ver, fue una fórmula que le sirvió al justicialismo para resignificarse. La interna de Rossi contra Rodenas, la interna de Perotti contra Bielsa, le generó, digamos, que sean caballo ganador. Ahora, ¿vos pensás que eso se puede traducir nuevamente, digamos, dentro de las diferencias que son notorias? No hay diálogo, por ejemplo, entre el gobierno, el Ejecutivo y los 6 senadores digamos, comandados sobre todo contra Ferri. Lo mismo lo dicen de un lado y del otro, digamos, lo dejan entrever en distintas declaraciones. Yo creo que tenemos un escenario político y también en términos de identificación de la sociedad con
los distintos sectores políticos, de mucha polarización ya desde hace un tiempo. Bueno, en Santa Fe un poco más dividido en tres sectores, lamentablemente también con un grado de decepción muy grande de la sociedad hacia la política, y creo que ese tiene que ser el mensaje que más, del cual más tomemos nota quienes elegimos la política y quienes hacemos política todos los días. El peronismo, el Frente de Todos, sabemos que en la medida en que nosotros podamos consolidar la unidad y sostener la unidad en el proceso electoral, tenemos mayores posibilidades de que nuestro proyecto, de que nuestras opciones prevalezcan por sobre otras. Por supuesto que esta unidad hay que construirla todos los días y eso demanda mucho esfuerzo. A mí no me preocupa, digamos, si vamos a las PASO, si hay una interna en el peronismo, porque creo que, como vos decís, las internas muchas veces han sido saludables, las PASO promueven la renovación y la emergencia de otros liderazgos, de representaciones diversas. Yo hoy soy diputada provincial porque participé de una interna, pero eso no significa tampoco que luego no podamos consolidar esta unidad y ir a la instancia de las generales con mucha fuerza en términos del proyecto y el mensaje y la convocatoria que le hacemos al conjunto de la sociedad. Me parece que eso tiene que ser lo fundamental. Y sí, mantener un acuerdo, un consenso y un nivel de respeto muy grande entre nosotros y hacia la sociedad, porque en el contexto tan delicado que estábamos, en un momento mundial, global, digamos, donde hay un grado de decepción, de desilusión y de frustración de la sociedad con respecto a distintas cuestiones, lo peor que podemos hacer los políticos es jugar, digamos, a esta guerra de adversarios donde con mucha irresponsabilidad se dice cualquier cosa y se avanza en cuestiones que no tienen que ver con los objetivos que tenemos. Me parece que en la medida en que nosotros podamos tener un marco de acuerdo, de respeto y de seriedad a la hora de atravesar el proceso electoral, podemos, dentro del Frente de Todos, construir un acuerdo de unidad previo o tener unas PASO sin ningún tipo de problema. Vamos a algunas cuestiones, digamos, de desafíos legislativos en un año, repito, electoral. ¿Por qué todavía no se aprobó la ley de conectividad, como se dice, que se envió del Ejecutivo? Porque es importante, lo he dicho muchas veces, es revolucionario y le va a quedar a los próximos gobernadores, no a este gobernador. Y por lo tanto a las próximas generaciones, en un momento donde la pandemia aceleró todos los tiempos y que es imprescindible, digamos, la conectividad. Sí, yo creo que efectivamente no se dimensiona esto que vos decís, que es una política revolucionaria, que va a llevar 4.000 kilómetros de tendido de fibra óptica para que en toda la provincia haya acceso a la conectividad de calidad, con zonas Wi-Fi para barrios populares de manera gratuita, digamos, un cambio de paradigma en términos de lo que es el acceso a la conectividad en la provincia de Santa Fe. Entiendo que no se ha aprobado todavía porque ha quedado, digamos, es una ley que ha quedado rehén de las discusiones políticas entre el gobierno y los sectores de la oposición que tienen representación, en este caso en la Cámara de Diputados, que bueno, que evidentemente no han podido dimensionar la importancia que tiene que se apruebe esta ley para empezar a desarrollar este programa de Santa Fe más conectada. Esperamos que cuando reanudemos pronto, digamos, el funcionamiento ordinario de la Cámara, lo primero que podamos aprobar sea la ley de conectividad, porque evidentemente es una urgencia. Y no podemos pensar que en 2 meses se va a recuperar la normalidad de la presencialidad de la educación o la normalidad de las pautas de vida que llevábamos hasta entonces. Tenemos que pensar de manera estratégica que hubo modificaciones en los modos de vida, en los modos de vincularnos, en la educación y en el trabajo, que van a quedar formando parte, digamos, de lo que es la vida cotidiana. Hay un dato que no puede pasar desapercibido, que es en un mundo cerrado que haya financiamiento externo de 100 millones de dólares, digo. Sí. O sea, y a una tasa que es inexistente en el mercado. No existe en el mercado esa tasa. Es un acuerdo o un preacuerdo muy bueno que ha conseguido la provincia a través de su área de relaciones internacionales y que, como vos decís, en un contexto muy difícil, a una tasa muy beneficiosa, un volumen de financiamiento que permite desarrollar esta obra. Así que efectivamente nosotros venimos pidiendo y bueno, se lo reiteramos una vez más a los diputados de la oposición, que el primer tema que tiene que aprobar la Cámara de Diputados en este caso es la ley de conectividad. ¿Qué se puede hacer como para conciliar las partes, digamos, en este momento donde ya te hablé de los 6 senadores,
la falta de diálogo que hay con el Ejecutivo y también entre Perotti, su gabinete, y el Frente Progresista. ¿Qué pensás vos que debe pasar en este momento donde, a ver, hoy se graba un jueves, lo repito esto porque nos seguimos el minuto a minuto de la salud de Miguel Lifchit? Espero que el domingo cuando estemos aquí haya buenas noticias. El domingo cuando estén viendo el programa, digamos, tanto en todos los departamentos que nos siguen. Pero no es cualquier figura Miguel Lifchit dentro de la provincia de Santa Fe. Digo, ¿qué se tiene que hacer? ¿Por dónde partirías vos y tendrías que aconsejar al gobernador, por ejemplo, que es hoy el líder del justicialismo? Bueno, a mí me parece, yo creo en la política como una herramienta de transformación social y que para eso es necesario construir consensos y construir acuerdos aún con quienes tenemos muchísimas diferencias y pensamos opuesto incluso en algunas cuestiones, pero que tenemos que tener la capacidad de encontrar puntos en común, de encontrar objetivos en común, de encontrar eso que tantas veces se dice y que tampoco se hace, que son las políticas de Estado que tienen que trascender a los distintos gobiernos, ¿no? Entonces me parece que lo primero que hay que hacer es darnos la posibilidad de construir esos consensos, salir, digamos, de quizás un discurso confrontativo al cual quizás todos hemos abonado, ¿no? Todas las partes hemos abonado a un discurso muy confrontativo en los últimos años, pero que tenemos que ser conscientes del momento histórico que estamos atravesando. Bueno, esto que vos decías de Miguel, por supuesto, es un elemento más que hay que tenerlo también en consideración, y a mí me gustaría que la legislatura, en estos 3 años que quedan hasta 2023, en los cuales todos los legisladores tenemos mandato, podamos transformar a la legislatura en una institución mucho más dinámica en términos de la posibilidad de que de allí emanen leyes que después se transformen en políticas públicas para los ciudadanos. Porque lo que ha pasado en el último año es que ha estado casi paralizada la legislatura en términos, con excepciones, por supuesto, como ha sido la ley de paridad, como han sido algunas otras leyes. Después ha sido muy difícil, digamos, la Cámara de Diputados sancionó una gran cantidad de medias sanciones, pero que después no tienen tratamiento en el Senado, lo mismo a la inversa, y después en la relación con el Ejecutivo también con mucha dificultad. Y eso lo que creo que hace es paralizar, digamos, al Poder Legislativo en términos de cómo se alcanzan los objetivos y se cumplen sus funciones. A mí lo que me gustaría es que podamos avanzar hacia una etapa distinta donde el diálogo y el consenso, en el marco de las diferencias y de nuestros enfrentamientos que van a seguir estando, pero que tienen que ser saludables, nos permite igualmente ir avanzando hacia alcanzar algunos objetivos. Decíamos ley de conectividad, hay leyes, incluso mensajes del Ejecutivo que tienen que ver con la situación de barrios populares y empezar a transitar como política de Estado un proceso de urbanización, lo que tiene que ver con el trabajo y la economía popular. Digo, hay puntos en los cuales acordar que creo que no tiene que ser tan difícil. A ver, hablame de esto último porque me parece importante. La cifra, cuando veo que son más de 2 millones de personas anotadas entre junio de 2020 y 2021 en el RENATEP, o sea que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, sí. Marca, digamos, es un indicador de la necesidad. Viste que siempre está la cosa de el cliché que tienen muchos sectores de la oposición, sobre todo, digamos, muy tirado a la derecha de los choriplaneros, esto, el otro. Bueno, hay gente, digamos, que quiere trabajar y quiere generar. Y que trabaja. Y que trabaja, por supuesto, en cooperativas, en distintas, digamos, modalidades. Sí. Mira, nosotros venimos hace muchos años hablando de la economía popular e intentando también que la sociedad pueda comprender a qué nos referimos cuando hablamos de economía popular. Y que básicamente tiene que ver con todo ese sector de la población económicamente activa, digamos, de las mujeres y hombres que están en condiciones de trabajar, pero que han sido expulsados e incluso generacionalmente expulsados del sector formal del empleo, ¿no? Y que es muy iluso pensar que nuestro mercado formal de trabajo se va a ampliar tanto que pueda absorber a toda esta cantidad de trabajadores que nosotros lo calculamos en más o menos un 30% de la población económicamente activa. Estas personas de cualquier manera trabajan porque subsisten, porque realizan una práctica laboral que les genera ingresos para que sus familias puedan subsistir. Pero sus trabajos se dan por fuera de toda institucionalidad y de toda protección del derecho laboral y de la seguridad social. Estos son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que el RENATEP, este registro que creamos ya en una ley de 2016 del Congreso, pero que se implementó
recién a partir de 2020, este registro tiene la función de empezar a darles visibilidad, vinculación y existencia institucional, es decir, que el Estado pueda saber quiénes son, con nombre y apellido, qué hacen, de qué trabajan, de qué manera, ¿cómo dónde. Se articula para ¿Cómo se articula para, digamos, el trabajo formal, digamos, eso? Bueno, y ahí hay un desafío, ¿no? Que tiene que ver con, creo, distintas variables y posibilidades. Un sector de estos trabajadores pueden ser absorbidos, digamos, por el mercado formal de trabajo, por empresas, por comercios, digamos, por todo lo que ya existe. Otra parte van a trabajar en el sector cooperativo, en el sector más clásico, o ya lo hacen, de la economía social, que también, digamos, es una forma de acercarse al trabajo digno. Y otro sector necesita que el Estado cree nuevas institucionalidades para darles, digamos, cobertura del derecho laboral y de la seguridad social y también incluirlos en términos, en la misma medida en que están incluidos el resto de trabajadores, pagando sus impuestos, cumpliendo con sus responsabilidades, ¿no? Pero que ya no lo van a hacer quizás, o al menos en el corto plazo, en el marco del sector privado tradicional como lo conocemos, porque si hacemos un análisis económico de los últimos 40 años en Argentina, podemos fácilmente ver que esto no va a suceder, que la curva viene siendo a la inversa. Esto no significa renunciar, digamos, a la posibilidad del trabajo digno, del trabajo formal o del trabajo con derechos, sino que significa poder acomodar, transformar las instituciones argentinas a lo que ha sido la transformación de la estructura socioeconómica en los últimos 40 años. Y el RENATEP es un paso hacia eso, que se articula con otros programas, como es el Potenciar Trabajo, que es la herramienta que hoy el Ministerio de Desarrollo Social de Nación desarrolló para incluir y aglutinar a todos los programas de empleo existentes que forman parte hoy del Potenciar Trabajo y que se los va vinculando con distintas formas de legalidad, de formalidad, de institucionalidad, para que no pase esto que vos decís, ¿no? Que la gente diga choriplaneros, que la gente tenga este prejuicio, que yo los invitaría simplemente a acercarse a alguna de estas experiencias y ver que allí hay trabajo genuino argentino. ¿Ves que la pandemia, digamos, generó más discurso antisistema? Sí, creo que... ¿Y quién es el sumum o la persona que identifica más? Porque estaban los libertarios, porque me parecen, digamos, que han perdido peso absoluto con el 1% que sacaron, digamos, de votos en el 2019. A mí se me ocurre, digamos, que hoy una figura de derecha cuasi bolsonarista, por así decirlo regionalmente, es Patricia Bullrich. Sí, creo que el problema de eso es que hemos visto lo que ha sido Bolsonaro para Brasil, donde incluso gente e integrantes de su propio proyecto van construyendo estrategias para poder quitarle poder en la toma de decisiones, ¿no? Me parece que hay un nivel de peligrosidad que sucede cuando se traslada lo que se puede decir, digamos, una cuestión discursiva a decisiones, toma de acciones e incluso el posicionamiento de una mujer como es Patricia Bullrich, que es la presidenta del principal partido de la oposición, ¿no? Me parece que este discurso o esta posición antisistema está. En todo caso, yo lo que me parece que tendría que suceder es, bueno, que se pueda ordenar a través, digamos, una representación política, pero como son las representaciones políticas en Argentina, en términos de la participación electoral, en términos de los distintos mecanismos y herramientas que hay. Y por otra parte, creo que si bien se ha profundizado o quizás se ha puesto sobre la mesa con más fuerza un discurso antisistema, también hay una valorización de la intervención del Estado, que quizás no es para no toda la sociedad piensa esto, pero sí una gran parte de la sociedad en el contexto de pandemia pudo valorar y entender que el Estado es en última instancia el que termina cuidando los derechos de todos los argentinos. Lucila, como siempre, un gusto. No, muchas gracias a vos.